César Vallejo como docente. El joven Ciro Alegría considera que tuvo mucha suerte al tener a César Vallejo como su primer maestro de escuela. Lo describe como un hombre delgado, con un rostro serio y casi imperturbable. Aprecia también su maestría poética, su habilidad como educador, dedicado y comprensivo. Además, utilizaba una pedagogía activa que se centraba en los conocimientos previos de los estudiantes y se extendía hacia las habilidades de comunicación, narración y comprensión. Por otra parte, disfrutaba viendo la vida desde la perspectiva inocente de los niños, encontrando poesía en su lenguaje, lleno de metáforas sorprendentes, buscando despertar la capacidad de observación y creatividad en sus estudiantes, invitándoles frecuentemente a conversar. Efectivamente, a través del relato de Ciro Alegría se destaca la influencia positiva que tuvo César Vallejo, un poeta cuya pedagogía activa se enfocaba en aprovechar los conocimientos previos de los estudiantes y desarrollar habilidades de comunicación y comprensión, ya que como menciona Rodríguez Altos, Moya Martínez, Rodríguez Games 2020, en su artículo Importancia de la empatía docente, estudiante como estrategia para el desarrollo académico, página 27, el trabajo del profesor consiste en crear oportunidades de aprendizaje y conexiones significativas con los alumnos a través de experiencias compartidas en el aula. Esta habilidad facilita una comunicación efectiva y una mejor comprensión del comportamiento y actitudes de los estudiantes hacia el sistema educativo. Al respecto, se tiene el caso del profesor Juan Cadillo León, quien fue nombrado maestro que deja huella en el 2014, que gracias a su experiencia e iniciativa de facilitar el aprendizaje de las matemáticas, desarrolló un software que mejora la enseñanza, aprendizaje y desarrolla la creatividad de los niños, así como sus aptitudes comunicativas. Asimismo, destacamos el valor de la creatividad y la capacidad de inspiración de César Vallejo, evidenciados tanto en su obra poética como en su compromiso con la educación. Como poeta, Vallejo demostró una creatividad excepcional al romper con las convenciones literarias y explorar nuevas formas de expresión, como se ve en todas sus obras. En el cuento, el narrador, Vallejo, nos sitúa en el tiempo y el espacio en que todo transcurre. Todo esto lo hace sin llegar a brindar detalles de otro lugar. Esto cambia con un personaje en concreto, el cual hace que modifique su narración a modo descriptivo, dando a entender que el escritor nos habla del ambiente carcelario por la conexión personal que tiene a la figura de ese personaje, el jefe de taller llamado Solís. Además, la visión de la justicia del poeta universal se debe a su pasado carcelario, información que es dada por un preso que estuvo con él, y así pudo enterarse que fue procesado por un incendio frustrado y otros delitos, siendo víctima de un mal proceso penal. Finalmente, Solís toma como ejemplo el encarcelamiento injusto de Vallejo, para describir que Jesús Palomino, que también pagó años de prisión de manera injusta, determinando que en el sistema judicial no hay procesos justos. Es una utopía hablar de justicia, donde solo es una propuesta sin ejecución, respondiendo a la escasa probabilidad de impartir justicia a las personas inocentes. Barreto Quiche, 2020, páginas 70-71. Conociendo más sobre la vida de Vallejo, podemos decir que efectivamente, por medio de este relato conocemos más de la vida carcelaria de Vallejo y cómo relaciona la justicia e injusticia que vivió en ese periodo de tiempo. Además, como menciona Flores Heredia en el año 2022, estos acontecimientos habrían influido en algunos de sus poemas, de Trilce o algunos relatos de Escalas, a los cuales hace alusión a un paisaje carcelario. Al respecto, varios estudios mencionan que existe un vínculo entre la literatura y la estancia en prisión, pasando por ejemplo desde Cervantes a otros autores como Dostoyevski. Asimismo, César Vallejo, en su producción literaria, evidenció el valor de la justicia a nivel social. Así lo demostró
En Poemas Humanos también podemos destacar su relación con la justicia en Trilce, donde menciona el elemento de una vida carcelaria. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre el subtema menor, que es el himno nacional de la penitenciaría y la tragedia del coro. Bueno, César Vallejo utiliza lo que es el himno nacional del Perú en la penitenciaría para resaltar la discrepancia entre su mensaje y la realidad de los prisioneros. Vallejo cuestiona la representatividad de este himno al no reflejar la realidad de todos los miembros de la sociedad. Esta inclusión en el contexto de control total sirve como una crítica y una forma de desafiar la idea de nación como un sistema de igualdad social que supuestamente garantiza la libertad para todos. Además, el coro muestra su ambigüedad al considerar el título de la sección de cuento, lo cual resalta el dramatismo de la escena. La sección titulada Coro de Vientos resalta la tragedia de los prisioneros que parecen estar atrapados en una situación melodramática. La presencia de un preso silencioso que finalmente sonríe y ríe con alegría absurda sugiere un momento de redención, pero la tragedia se intensifica al final cuando este preso saluda a otro personaje con júbilo, generando una sensación de inquietud y estremecimiento en el narrador. Por otro lado, en este análisis se destaca como el espectro de la injusticia, y la opresión persiste como una presencia latente detrás de la realidad percibida, especialmente en la representación del individuo peruano y de Perú en el himno nacional. Se enfatiza que este espectro se manifiesta cuando es evocado por el amor y la amargura, dos emociones poderosas que aparentemente desafían la muerte. El título del relato cobra significado al revelar que es a través de la narración de los hechos y la confirmación de la inocencia de Palomino que su espíritu se libera de la opresión. Se subraya la idea de que no solo existe un peso histórico en la opresión estatal peruana, sino que la liberación de este peso requiere el reconocimiento y la lucha contra la injusticia, junto con el amor como herramienta para purgar el resentimiento y el odio social arraigados en la conciencia colectiva nacional. Efectivamente, la crítica de César Vallejo hacia la discrepancia entre el mensaje del himno nacional del Perú y la realidad de los prisioneros en la penitenciaría, cuestionando la representatividad y la igualdad social que supuestamente promueve. Buenas tardes, siguiendo con la exposición. Efectivamente, la crítica de César Vallejo hacia la discrepancia entre el mensaje del himno nacional del Perú y la realidad de los prisioneros en la penitenciaria, cuestionando la representatividad y la igualdad social que supuestamente promueve. Además, Aparicio Molina y del Campo, en el año 2023, en su tesis César Vallejo, en Gustavo Gutiérrez como precursor de la teología de la liberación, en la cual comentaron que el poeta de la ternura fue un escritor muy preocupado por el aspecto espiritual del hombre. En ello, influenció su profunda formación religiosa, así como el deseo del infinito desde su crisis en la adolescencia. Al respecto, los sondeos muestran de manera contundente que la gran mayoría de los peruanos no confían en sus instituciones judiciales. El escritor Francisco de Quevedo lo dijo a su manera hace 4 siglos: menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Asimismo, se destaca el valor de la crítica social y la sensibilidad hacia la injusticia, evidenciando en la obra y la vida de Vallejo, a través de su compromiso en la representación fiel de la realidad social y su capacidad para generar reflexión y cuestionamiento en sus escritos. Queremos agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de poder ver nuestro video, conocer un poco más de César Vallejo en su faceta como docente, además de su cuento Liberación, los pensamientos que transmitía
en este relato. César Vallejo, un gran poeta,